En el problema nos indica que los dos bloques se mantienen unidos mientras una fuerza de 200 los mueve a la derecha, ¿verdad? B está sobre una cubierta áspera horizontal de una mesa. El coeficiente de fricción cinético es de 0.500, ahí nos dice. Nos permite determinar la aceleración del sistema. En este caso, sí, podríamos utilizar a los dos cuerpos como uno solo para encontrar la aceleración del sistema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consideramos los dos cuerpos como un solo cuerpo, ¿verdad? Hacemos como que un diagrama de cuerpo libre. La fuerza de fricción que está actuando en el bloque A y en el bloque B se van a eliminar, ¿sí? Ya que la fuerza de fricción que A le hace a B va a ir a la derecha y la que B le hace a A va a ir a la izquierda, ¿verdad? Y esas dos fuerzas son fuerzas par de acción y reacción, tendrán la misma magnitud, direcciones contrarias, o sea que al hacer una sumatoria de cuerpos esas fuerzas van a desaparecer, ¿ya? Entonces por esa razón sí podríamos hacer un cuerpo libre, un diagrama de cuerpo libre unificado, ¿ya? Para que las dos masas estén como una sola. Entonces para el literal A realmente eso sería lo más óptimo, hacer un diagrama cuerpo libre en donde las dos masas sean tomadas como una sola, ¿no? Recordemos que un diagrama de cuerpo libre busca no tomar en cuenta las dimensiones del cuerpo, sino que son un punto. Entonces si nosotros vemos eso, tendríamos una normal, ¿verdad? Un peso y tendríamos una fuerza de 200. Repito, esto de aquí es tomando los dos cuerpos como uno solo. ¿Podemos hacer esto? Sí. ¿Por qué lo podremos hacer? Porque las fuerzas de fricción son un par de acción y reacción que se van a eliminar si considero en todo, pues, ¿no? Entonces esto tendríamos como diagrama de cuerpo libre. Como nos piden determinar la aceleración, claramente el eje acelerado va a ser el eje X, ¿verdad? Y la fuerza encargada de producir esa aceleración es la de 200 newtons. Entonces no tendríamos ningún inconveniente. Falta la fricción, porque me dice que hay aquí hay rugosidad, entonces aquí tendríamos otra fuerza de rozamiento, ¿ya? Si nosotros hacemos las sumatorias de fuerzas en X, ¿verdad? Va a haber una fuerza resultante, y esa fuerza resultante debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Ya? Si nos pidiesen la fuerza resultante, entonces simplemente esto lo pondríamos como fuerza FR o fuerza neta, ¿sí? Para poder despejar fuerza neta. Pero como me piden la aceleración, voy a de una vez reemplazar como producto entre la masa por la aceleración, recordando que se refiere a la masa total, ¿no? Entonces voy a tomar un sistema de referencia positivo a la derecha a favor de la aceleración. Tendríamos entonces la fuerza F menos la fuerza de fricción va a ser igual a masa por aceleración. Entonces tengo que encontrar la fuerza de fricción, que no es otra cosa que el producto de mu cinético, ¿verdad? Coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces del eje Y, decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Podríamos decir entonces que la magnitud de la fuerza normal tiene que coincidir con la magnitud del peso. En este caso, esto no ocurre siempre, ¿no? Entonces esto no sería otra cosa que la masa por la gravedad. Entonces aquí sería 200, ¿verdad? Que es la fuerza F, menos mu por la normal, que ya sabemos que mu es 0.5, por la normal, que es masa por gravedad, y la masa de los dos juntos, ¿verdad? Tenemos que ver ahí que la una es 25, la otra es 10, o sea que la masa es 35. Estoy omitiendo unidades, pero usted sabe que aquí las unidades sí van a ser coherentes, no estamos poniendo todo en sistema internacional. La gravedad la voy a asumir como 10, eso va a ser igual a 35, que es la masa total, masa unificada, por la aceleración. Entonces aquí simplemente nos quedaría encontrar el valor de la aceleración, ¿sí? Que simplemente es una ecuación bastante simple de resolver. Y nos quedaría una aceleración de 0.714. Vamos a dar tres cifras significativas.
metros sobre segundos al cuadrado. Dejamos 3 cifras significativas porque todos nuestros datos tienen 3 cifras significativas. Y listo, hemos encontrado la aceleración del sistema. Ojo, esto es porque los dos cuerpos dice que se mantienen unidos, ¿sí? Eso quiere decir que los dos están experimentando exactamente la misma aceleración, porque si no, obviamente no estuviesen unidos, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué podemos destacar aquí de el literal B? Como me dicen que calcula la fuerza de fricción entre los dos objetos, entonces ahí sí voy a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre o en A o en B, en cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en A, porque creo que A solamente va a tener una normal y eso va a facilitar un poco la situación. Entonces para el ejemplo B, para el literal B, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero aquí solo vamos a tomar en cuenta el bloque A. Entonces, si solo tomamos en cuenta el bloque A, habría una normal de A, ¿verdad? Y aquí abajo va a haber un peso del bloque A. Vamos a tener una fuerza de 200 y acá vamos a tener una fuerza de fricción que no conocemos realmente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la ventaja que ya sabemos la aceleración de los bloques. Entonces, tanto A como B se aceleran a la tasa que encontramos, de 0.714. Sí, entonces, aquí cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, sabemos que la fuerza neta o la fuerza resultante tiene que ser el producto de entre la masa del bloque A por la aceleración. Entonces, las fuerzas que actúan, obviamente, van a provocar esta aceleración. Entonces aquí tendríamos una fuerza de 200, ¿verdad? Menos la fuerza de fricción, y eso va a ser igual a la masa de A, 25, por la aceleración que ya conocemos, que es 0.417, me parece, ¿verdad? Perdón, 714. ¿Ya? Entonces con esto podemos despejar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción será menor de 200, ¿no? Será 200 menos el producto de la fuerza neta, que esto sería 182 newtons. Entonces ya tengo la fuerza de fricción y usted sabe que para poder responder la pregunta debo decir hacia dónde se dirige esa fuerza de fricción. Entonces claramente en A esa fuerza de fricción se dirige a la izquierda y en B se dirige a la derecha. También podríamos sacar cuál es el coeficiente de fricción, y eso lo podríamos hacer dividiéndolo para la normal, ¿verdad? Entonces simplemente usted pondría que es μ por la normal, y para sacar el coeficiente pues despejaríamos aquí dividiendo para la normal, que en este caso coincidiría con el peso de A, o sea que sería 250. 182 dividido para 250, un coeficiente de 0.73, ¿ya? Pero bueno, no es lo que el problema pedía, pero por si acaso ahí se les deja explicado, ¿sí? Y listo, ya tenemos resuelto este problema. Bueno, en este problema sí nos indica que Po está en una cuerda tensada sujeta entre dos postes separada a una distancia de 3 metros. La cuerda en cuestión aguanta hasta 800 newtons de tensión antes de romperse. Si al colocarse justo en el medio la cuerda se tensa lo suficiente como para estar a punto de romperse, determina el ángulo. Entonces ya sabemos que cuando está ahí justo en medio, la tensión de la cuerda o la magnitud de la tensión en la cuerda es de 800 newtons. Y me piden determinar el ángulo. Este ejercicio está bastante sencillo. Lo que tendríamos que hacer es un diagrama de cuerpo libre justo aquí, ¿no? Para poder determinar las fuerzas que están actuando. Ya, si escribimos las fuerzas, pues obviamente asumimos que esa cuerda no tiene masa suficiente como para considerarla. Entonces solo tendríamos el peso de Po y tendríamos las tensiones. Vamos a llamar esto tensión 1 y vamos a llamar esto tensión 2.
Ojo, aquí sí tenemos que considerar que las tensiones son distintas, ya debido a que hay un punto, ¿no?, en el que se está aplicando una fuerza y que separa esas dos tensiones. Ahora, claramente van a ser iguales porque hay simetría, pero solamente son iguales en magnitud por la simetría. Si Po estuviese parado en otro lado de la cuerda que no sea el centro, entonces claramente habría una diferencia, ¿no? Y usted tendría que ver qué tensión sería mayor dependiendo del ángulo, ¿ya? Pero en este caso las dos tensiones serían idénticas ya que hay simetría, ¿sí? Entonces, como está a punto de romperse esta cuerda, nosotros sabemos que la tensión ya es de 800 newtons. Entonces, obviamente esto va a ser en ambas tensiones, ¿no? Entonces, cuando hacemos una sumatoria de fuerzas, nos interesa más la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué en Y? Porque claramente aquí en Y van a haber dos fuerzas, la tensión 1 y aquí mismo va a estar la tensión 2, pero la componente en Y. Como eso está en equilibrio, podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. O sea que la suma de la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y es igual a la magnitud del peso. Y aquí voy a poner solamente tensión, ¿sí?, por el seno de ese ángulo. ¿Por qué? Porque la tensión es la misma, entonces voy a poner ahí la tensión. Y obviamente tensión más tensión, aquí sería 2 veces la tensión por el seno del ángulo, ya que la tensión 1 y la tensión 2 es igual. Y eso va a ser igual al peso, ¿ya? Y ya aquí podremos despejar el ángulo. Entonces el seno del ángulo va a ser igual. Ojo, seno, porque sabemos que la componente en Y, ¿verdad? Aquí es cateto opuesto, ¿sí? Entonces, como las dos iban hacia arriba, las dos son positivas y las dos se van a sumar. Entonces el seno del ángulo va a ser igual al peso sobre 2 veces la tensión, ¿ya? El peso es la masa por la gravedad. Ya sabemos la masa de Po, que era 100 kilogramos. Entonces aquí sería un peso de 1000 newtons, ¿verdad? Sobre 2 veces la tensión, que es 800. Entonces el ángulo simplemente quedaría el seno inverso de eso, ¿no? Entonces dividimos 1000 para 1600 y usted saca seno inverso de eso. El resultado le va a ser un ángulo de 38.7 grados. ¿Sí? Y eso sería todo. Bueno, aquí le podrían hacer preguntas acerca de la longitud de la cuerda y todo eso, pero creo que no es algo tan importante en este capítulo. ¿Ya? Igual recuerden que este PDF va a estar adjunto, ¿no?, para que puedan tener los ejercicios. Listo. Una persona de 75 kilogramos está parada sobre una báscula en un elevador. Halle lo que la báscula mide en newtons y en kilogramos. ¿Cuándo? El elevador está en reposo. Bueno, el elevador sube con una rapidez constante, baja con rapidez constante y nos ponen diferentes eventos, ¿no? Algo que es importante, sí, es que cuando nosotros tenemos una báscula, ¿sí?, la báscula no mide el peso como tal, sino que la báscula lo único que puede hacer es marcar la normal que está haciendo sobre usted, ¿no? Porque la fuerza que recibe la báscula, la que puede marcar, es la normal que usted le hace a la báscula. Entonces, cuando una persona se para en la báscula, ya lo que la báscula está marcando no es el peso como tal, perdón, sino la normal que la persona le está haciendo a la báscula. Entonces usted sabe que si la persona recibe una normal de la báscula, ¿verdad?, porque aquí la persona recibe una normal por el contacto con la báscula, quiere decir que la báscula recibe también una normal que se la hace la persona, en dirección opuesta. Entonces esta normal es la que marca la báscula, ¿ya? Obviamente coincide en magnitud con la normal que la báscula le hace a la persona.
Entonces recuerden que el peso de la persona no tiene nada que ver con esa fuerza, porque el peso es una fuerza que hizo la Tierra sobre la persona. Ahora, ¿cómo cambia esto cuando estoy dentro de un elevador? Pues realmente no sufre un cambio tan brusco, ya simplemente el diagrama de cuerpos libres sigue siendo ahí, y dependerá pues si el elevador tendrá aceleración, si el elevador pues está en reposo y tanta cosa, ¿no? Recuerden algo importante: si el elevador se acelera, puede acelerarse hacia arriba o hacia abajo, ya obviamente lo que está en el interior del acelerador, del ascensor, pues también se va a experimentar esta aceleración, ¿no? Entonces, como la fuerza que mide la báscula se refiere a la normal, pues obviamente la normal es una fuerza de contacto que va a cambiar en presencia de una aceleración. No va a ser lo mismo que el cuerpo se acelere hacia arriba que el cuerpo se acelere hacia abajo. Cuando el cuerpo se acelere hacia arriba, resulta que la normal va a aumentar, porque el contacto, por así decirlo, va a ser mayor. En cambio, cuando la se acelera hacia abajo, la normal va a disminuir, porque por así decirlo, el cuerpo quiere despegarse de la báscula, entonces obviamente la normal va a ser un poco menor. ¿Ya? Vamos viendo cada caso. Para el caso A me dice que cuando el cuerpo está en reposo, el elevador está en reposo. Si el elevador está en reposo, pues las sumatorias de fuerza sobre la persona vamos a calcular. Ya, la sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0 porque está en reposo. Por lo tanto, la normal tiene que ser igual al peso. O sea que la normal, que es lo que marca la báscula, va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿no? Que eso sería entonces 750 newtons. Por lo tanto, la normal, lo que marcaría la báscula, vamos a poner aquí báscula, lo que marcaría serían 75 kilogramos, que justamente coinciden con la masa de la persona, porque está en reposo, ¿no? Ahora, para el literal B y el literal C, me dicen que en ambos casos sube o baja con una rapidez constante, ¿ya? Cuando baja o sube con una rapidez constante, resulta que también está en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y también es 0. Y quiere decir que el caso sería exactamente del literal A. Por lo tanto, nuevamente, la normal va a ser 750 newtons. Y la báscula va a marcar 75 kilogramos. ¿Ya? Para el caso D. En el caso dice D acelera hacia arriba. Esto sucede en un elevador, por supuesto. Cuando un elevador está detenido, está en reposo y empieza su movimiento hacia arriba, hay un instante en que acelera, o un segundo, un lapso de tiempo corto en el que acelera. ¿Por qué? Porque tiene que pasar de 0 a cierta velocidad con la que mantendrá constante para subir, porque obviamente ya el ascensor aumenta su velocidad un poco y luego mantiene esa velocidad cuando usted sube. Pero hay un tramo en el que tiene que obligatoriamente acelerar para salir del reposo. Entonces, cuando acelera hacia arriba, ¿sí? Puede pasar que esté saliendo del reposo, o también puede pasar que el ascensor ya está llegando al piso de abajo, ¿no? Está llegando a la planta baja y obviamente tiene que disminuir su rapidez. Entonces, ¿qué hace la aceleración? Actúa hacia arriba, ¿no? Entonces, hay dos casos en los que la aceleración del ascensor puede estar hacia arriba, que es en el caso de que está en el primer piso y empieza a subir, o que está llegando al primer piso, a la planta baja, y empieza a frenar. En ambos casos la aceleración estaría hacia arriba. Entonces tenemos una aceleración hacia arriba para este caso, ¿verdad? Aquí voy a poner. Entonces la sumatoria de fuerzas, las fuerzas que actúan, la misma, pero la sumatoria de fuerzas ya no sería igual a 0, sino que habría una fuerza neta, obligatoriamente. ¿Para qué? Para que ese cuerpo pueda experimentar una aceleración. ¿Ya? Y como va hacia arriba, pues ponemos hacia arriba positivo. Ojo, en este caso me dice el problema va hacia arriba, pero usted tiene que estar atento porque le puede decir va llegando al primer piso, comienza a ascender. Entonces esas dos cosas indicarían lo mismo, que es una aceleración hacia arriba. Entonces la fuerza que actúa hacia arriba es la normal, la fuerza que actúa hacia abajo es el peso, y eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces yo quiero la normal, porque yo sé que la normal es la fuerza que marca la báscula, ¿verdad?
Entonces la normal sería igual a la masa por aceleración, sí, que ya me la dan, la masa y la aceleración, más el peso, que sería, bueno, vamos a poner 75 por 10, ¿ya? Entonces tendríamos 750 más 75 por 3, que esto sería 975 newtons. Entonces, como usted ve, como cuando acelero hacia arriba, lo que está pasando es que su cuerpo se pega más al suelo, por así decirlo. Y esto es porque obviamente su cuerpo tiene inercia y la tendencia de su cuerpo va a ser permanecer en reposo, ¿no? Entonces la aceleración hace que usted salga del reposo y experimenta esto, que usted se pega contra el suelo. Claramente, si esa aceleración fuese muy grande, pues usted hasta se podría quedar pegado en el suelo, ¿no? Porque eso sería más grande que tal vez que la gravedad. Pero bueno, esta aceleración no es más grande de la gravedad, por lo tanto usted la puede tolerar. Entonces la báscula, como la báscula no mide el peso, sino que mide la normal, la báscula entonces le va a indicar una masa de 97.5, porque es la fuerza que está percibiendo, ¿no? Es 97.5, porque lo que hace la báscula es tomar esa normal y dividirla para 10, considerando una gravedad, ¿no? Porque la báscula piensa que usted se paró en reposo, ¿ya? Entonces la báscula va a marcar que usted tiene una masa mayor, pero sabemos que realmente no ha aumentado su masa. En el caso E, que dice el elevador acelera hacia abajo. Primero, ya cuando acelera hacia abajo es muy sencillo la ecuación. Usted sabe que pone positivo hacia abajo, que la aceleración ahora va hacia abajo. Pero lo que yo necesito que usted pueda hacer es descubrir en qué casos un ascensor acelera hacia abajo. Aquí me dice acelera hacia abajo, muy claro, pero no siempre va a decir así. Entonces usted tiene que entender cuándo acelera hacia abajo. Y hay dos casos en que acelera hacia abajo. Usted está en un piso alto, está en el piso 10 y empieza a ir hacia la planta baja. Usted está en reposo y el ascensor empieza a ganar velocidad hacia abajo. Automáticamente tiene que haber una aceleración que logró cambiar la velocidad de 0 a esa velocidad con la que usted empezó a bajar. Y ahí hay una aceleración hacia abajo. Otro caso en el que hay aceleración hacia abajo es cuando usted subió al 10º piso. Cuando usted llega al 10º piso, usted debe detenerse, ¿ya? Y usted a veces hasta siente algo en la barriga, ¿no? Porque está sintiendo la aceleración cuando el ascensor se detiene. Entonces cuando el ascensor va llegando al piso 10 y usted se detiene ahí, el ascensor se detiene, la aceleración empieza a actuar hacia abajo, ¿no? ¿Para qué? Para oponerse al movimiento, a oponerse a la velocidad y poder disminuir la magnitud de la velocidad hasta que se hace 0. Entonces esos son los dos casos en los que la aceleración iría hacia abajo. Y dice que la aceleración hacia abajo es de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces esto quedaría peso positivo, ¿verdad? Porque el peso va hacia abajo, la normal, y eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces como yo quiero la normal va a ser el peso, que sería 75 por 10, menos la masa por la aceleración, que sería 75 por 2. O sea que estaríamos hablando de 750 menos 150. Entonces la normal en este caso es 600. Entonces la normal es menor porque cuando la aceleración va hacia abajo, entonces usted prácticamente se despega un poquito del suelo. De hecho, si el ascensor acelerara hacia abajo con la misma aceleración de la gravedad, usted podría despegarse del suelo, ¿no? Y bajar los dos juntos en caída libre. Ya eso sería si la aceleración fuera hacia abajo con un valor muy grande. Entonces en este caso la báscula va a marcar 60 kilogramos, ¿ya? Pero usted sabe que realmente ahí esa no es la masa correcta, ¿ya? Y listo, hemos terminado este problema. En este problema tenemos 3 bloques, sí que están unidos a través de 2 cuerdas. Entonces, en este caso vamos a tener 2 tensiones, probablemente de magnitudes, bueno, no probablemente, de magnitudes diferentes, ¿ya? Se colocan como en la figura, están conectadas con una cuerda de masa despreciable.
A y B tienen un peso de 25 newtons. Y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque, pues ahí nos lo dan, ¿no? Y el bloque C desciende con velocidad constante. Esa parte es importantísima porque ya sabemos que velocidad constante significa que esto está en equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Nos piden encontrar las magnitudes de las tensiones, el peso del bloque B y bueno, el caso C, que es un caso un poco distinto. Entonces vamos a comenzar con el literal A y B, que el literal A y B se refieren a cuando la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces hagamos diagramas de cuerpo libre. Sabemos que este bloque desciende con velocidad constante. ¿Ya? Esto nos da clara la idea hacia dónde va el sentido del movimiento de cada bloque, ¿no? Entonces si comenzamos con el bloque C, tendríamos un diagrama de cuerpo libre, lo vamos a hacer aquí mismo, donde tendríamos una tensión, ¿verdad?, para arriba, y hacia abajo tendríamos solamente el peso del bloque C. Vamos a llamarle a esta tensión 1, ¿ya? Porque comencé aquí. Puede llamarle tensión A, tensión B, como usted quiera, pero voy a usar números para no confundir con las masas. Si nos vamos al bloque B, entonces sabemos que por facilidad vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre que contenga al eje de las tensiones o al eje paralelo al plano inclinado, ¿no? Entonces en este caso tendríamos una tensión que va a ser la misma magnitud de la tensión 1, que es la que actúa sobre C, ya que es la misma cuerda, ¿no? Solamente está pasando por esa polea, que asumimos que es una polea ideal. ¿Sí? Quiere decir que no tiene ni fricción ni masa. Entonces aquí tendríamos la normal, que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Esta va a ser la normal del bloque B. Y vamos a tener un peso que siempre va a ir vertical hacia abajo en dirección al centro de la Tierra. Este va a ser el peso de B. Ya. Como aquí sí hay rugosidad, entonces yo debo entender hacia dónde podría ir la fricción. Como el bloque dice que desciende C con velocidad constante, quiere decir que el bloque B también ascenderá por el plano con una velocidad constante. Eso quiere decir que la fricción se va a oponer al movimiento relativo entre esas superficies. Quiere decir que la superficie del bloque B, se quiere mover hacia arriba del plano, por lo tanto, o se mueve, hacia arriba del plano, por lo tanto la fricción va a ir en el lado contrario. Y le voy a poner que esta es la fricción del bloque B. ¿Sí? Para separarlo, ya que ya tenemos otro bloque que falta analizar. Y listo, tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Ahora vamos a el bloque C, el bloque A, perdón. Entonces en el bloque A ya no hay un plano inclinado, es una ventaja. Entonces tendríamos las fuerzas actuantes serían normal, peso de A. Por cierto, nos falta una fuerza en B, ¿no? Que es la tensión que está actuando hacia el otro lado de la polea. Entonces esta tensión claramente va a ir hacia acá, porque recuerden que las tensiones son fuerzas siempre que alan al objeto, nunca empujan al objeto. O sea, esa cuerda lo que puede hacer sobre B es alarlo, ¿ya? Entonces hay dos fuerzas que están actuando para el lado izquierdo del eje X. Entonces aquí tendríamos en A, continuando, la normal, el peso. Aquí vamos a tener una tensión que es la tensión 2, es una cuerda distinta. Y fricción, por supuesto, como el bloque A se mueve a la derecha, pues la fricción va a ir a la izquierda. Vamos a poner que esa es la fuerza de fricción del bloque A. Y sí, esas serían todas las fuerzas que actúan sobre A. Vamos a poner también que esta es la normal de A para separarlo de la otra normal. Y listo, tenemos ahí todos nuestros diagramas de cuerpo libre. Ojo, es importante el orden y eso de estar poniendo ahí tensión 1, normal A, normal B, peso A, peso B, peso C. Va a ser importante para cuando tengamos una ecuación, para no confundirlos, ¿ya? Entonces siempre es importante mantener un orden, ¿no?, en el problema. Entonces aquí también asumimos que esta polea es ideal, ¿sí? Y la cuerda pues también. Listo, ahora sí. Como nos piden la magnitud de las dos tensiones, quiere decir que podemos comenzar literalmente por cualquiera de los bloques, ¿ya? Porque nos piden la magnitud de ambas tensiones. Entonces podría comenzar del bloque C y del bloque A, que en ambos hay tensión. Entonces voy a poner aquí. Vamos a hacer del bloque C. Ya.
En el bloque C decimos la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Y si eso es así, quiere decir que la magnitud de la tensión 1 debe coincidir con la magnitud del peso. ¿Ya? Esto ocurriría igual si es que esto estuviese en reposo. Entonces podríamos decir, la magnitud de la tensión 1 tiene que coincidir con la magnitud del peso de C. Por lo tanto, la tensión 1 va a ser igual a la masa de C por la gravedad, pero recuerden que la masa de C no la conocemos. Entonces quiere decir que cuando encontremos la tensión 1 podremos saber la masa de C. ¿Ya? Ahora vamos con el bloque A. Ya hicimos el bloque C, ¿no? Entonces en el bloque A vemos aquí que tenemos que hacer sumatorias de fuerzas en X y en Y. Obviamente esto está en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Entonces la tensión 2 debe coincidir con la fricción de A y la normal de A debe coincidir con el peso de A. Eso es lo que me están diciendo prácticamente aquí, ya que debe estar eso en equilibrio. O sea, al hacer en A deberíamos tener sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces decimos, la tensión 2 debe coincidir con la fuerza de fricción de A. O sea que la tensión 2 debe ser el producto del coeficiente de rugosidad por la normal del bloque A. Y asimismo, aquí podríamos decir que en el eje Y debería ser 0. Entonces, habíamos dicho que la normal debe coincidir con el peso de A. En este caso, no es que sea así siempre, ¿no? Entonces la normal va a ser igual a la masa del bloque A por la gravedad, aunque como no me dan las masas, me dan directamente el peso del bloque A, ¿verdad? Que nos habían dicho el problema acá arriba. Tanto A como B pesan 25 newtons. Quiere decir que yo ya sé que esta normal tiene que ser 25 newtons. Si quisiera la masa, pues obviamente asumiendo una gravedad 10, la masa de A sería 2.5 kilogramos. Listo, entonces con esto sí podríamos encontrar la tensión 2, ya que sí tenemos el coeficiente de rugosidad que nos lo da el problema, ¿verdad? Nos dice que el coeficiente de fricción cinética es de 0.35. Entonces, para ambos bloques, 0.35 por la normal, que es 25. Entonces la tensión 2 va a ser un porcentaje de esa normal, el 35% para ser exacto, y eso sería 8.75 newtons. Vamos a trabajar con 3 cifras significativas ese resultado. Listo, entonces de la sumatoria de cuerpos de fuerzas de A hemos podido sacar una de las tensiones. ¿Todavía puedo sacar la tensión 1? No, porque no tengo la masa de C. Entonces vamos ahora sí al diagrama de cuerpo libre de B, perdón. Entonces vamos a sacar el diagrama de cuerpo libre de B y a usarlo, ¿no? Entonces, como tiene que estar también en equilibrio, nosotros sabemos que ambos ejes deben estar en equilibrio. Por lo tanto, aquí voy a descomponer al peso. Aquí tendríamos peso de B en Y, y del lado de acá aparecería un peso de B en X. ¿Ya? Entonces en el eje Y va a ser bastante simple. La normal del bloque B debe coincidir con el peso en Y. Recuerden que aquí aparece este ángulo con el eje vertical. Siempre el ángulo del plano inclinado se va a reflejar con la vertical del peso. ¿Ya? Entonces ese mismo ángulo lo vamos a tener con respecto a la vertical. Quiere decir que para Y podemos utilizar la función coseno. ¿Sí? Para hallar la componente en Y del peso. Y obviamente para hallar la componente en Y del peso de la componente en X, perdón, vamos a usar la función seno. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la tensión 1 debe igualarse con la sumatoria de 3 fuerzas, que es la fricción de B, la tensión 2 y el peso en X del bloque B. Entonces aquí nos va a quedar una ecuación como esta, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 porque estamos en equilibrio. Entonces, la tensión 2 debe
equipararse, perdón, era la tensión 1, ¿verdad? Tensión 1, así como hemos visto ahí. La tensión 1, ¿verdad? Debe ser igual a la suma de 3 fuerzas que están al otro lado, porque si no, no estuviese en equilibrio. ¿Cuáles son esas 3 fuerzas que están actuando hacia el otro lado? Esas 3 magnitudes serían la magnitud de la tensión 2 más la fuerza de fricción del bloque B y más el peso en X del bloque B, ¿ya? Entonces la tensión 1, que es la que me falta justamente, va a ser igual a la tensión 2, que es 8.75, más la fuerza de fricción, que es μ por la normal del bloque B, y más el peso en X, que no sería otra cosa que el peso del bloque B por el seno del ángulo, que sí lo conocemos, ¿no? Que el ángulo del plano inclinado es 36.9. ¿Ya? Eso hablando del eje X. Entonces, del eje Y, que podemos sacar entonces, también debería ser 0 la respuesta. Entonces, en el eje Y, recuerden que habíamos dicho que la tensión, la normal del bloque B coincide con la componente de Y del peso, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho en el diagrama de cuerpo libre. La normal del bloque B coincide con la componente en Y del peso. Entonces la componente en Y del peso la podemos utilizar sacando con el coseno del ángulo. Peso de B por coseno del ángulo. Entonces la normal de B va a ser igual a 25 newtons por coseno ¿cuánto es el ángulo? De 36.9. ¿Ya? Entonces no lo voy a reemplazar, no voy a calcular el valor todavía para ya hacer una sola ecuación. 8.75 más 0.35, que era el coeficiente de fricción, por 25 y por el coseno de 36.9, eso es la normal, más 25, que es el peso del bloque, por seno de 36.9. Entonces ya tenemos ahí cómo calcular la tensión 1, ¿sí? Que sería toda esa expresión, que aquí no sé por qué se borró, pero bueno. Entonces tendríamos, si hacemos todos esos productos, podríamos encontrar la tensión, y ese resultado nos da 30.8 newtons. ¿Ya? Claramente es un valor mucho mayor que la tensión 1, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tensión está soportando, o tiene que igualarse con muchas más fuerzas que la tensión 2, perdón, es mayor que la tensión 2. La tensión 2 entonces no tendría que igualarse con tanta fuerza más que con la fricción de A. ¿Ya? Hemos encontrado el literal A. El literal A me pedía encontrar las dos tensiones. Y ya, hemos encontrado las dos tensiones, la magnitud de ellas, ¿verdad? Y ahora me pasa el peso de B. Si me piden calcular el peso del C, perdón. Entonces no necesito calcular la masa, sino que directamente puedo decir que el peso de C es igual a la tensión 1. O sea que el peso de C debe ser 30.8 newtons. Eso quiere decir que si me pidiesen la masa del bloque C asumiendo una gravedad de 10, pues sería 3.08 kilogramos, ¿no? Si esa fuese la pregunta que me estuviesen haciendo. Y obviamente la masa de A y la masa de B es de 2.5 kilogramos. La masa de C tiene que ser mayor. Y listo, hemos respondido los dos literales primeros en los que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, para el literal C, ¿sí? Dice que se corta la cuerda que une A y B. Entonces recuerden que cuando el bloque A está unido al bloque B, eso se puede mover con velocidad constante. Entonces, si se corta la cuerda, claramente eso va a experimentar una aceleración, ¿ya? Entonces, para el literal C, ¿sí? Para el literal C, el diagrama de cuerpo libre de C
no cambia, lo único que cambia es que ya no es una velocidad constante, sino que ahora desciende con una aceleración, ¿ya? Y lo mismo con el bloque B, no va a ser una velocidad constante, sino que va a haber una aceleración en esa dirección. Y en el bloque B, lo único que va a pasar ahora ya es que no va a existir la tensión 2. Esos son los únicos cambios que va a suceder, ¿no? Entonces, podemos trabajar con eso. Para el bloque C, ¿verdad? En este caso, sería la sumatoria de fuerzas en Y ya no es igual a 0, sino que ahora va a ser igual a masa por aceleración. Y en este caso siempre lo recomendable es tomar el sentido positivo a favor de la aceleración o de la fuerza neta, ¿no? Porque usted sabe que la fuerza neta es la que provoca esa aceleración. Entonces quiere decir que el peso en C menos la tensión 1, eso es la fuerza neta, ¿ya? Un error muy común es aquí reemplazar la tensión 1 que obtuvimos en el literal anterior, pero no es la misma tensión, porque recuerden que cuando el sistema se acelera, las tensiones cambian. Ya, por lo tanto, no podemos usar la tensión anterior, sino que nos toca calcular la tensión 1 para poderla reemplazar. Entonces, el peso de C ya lo tenemos porque ya lo habíamos encontrado en el literal anterior, ¿no? La tensión 1 no la tenemos, la masa del bloque C sí la tenemos, y la aceleración pues es lo que necesitamos determinar. Entonces vamos a ir con esta ecuación, la vamos a dejar por ahora ahí y nos vamos a ir al diagrama de cuerpo libre del bloque B. Ya en el bloque B tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual en X, ¿no? Va a ser igual a masa por aceleración, masa de B. Vamos a decir la de derecha positivo, favor de la aceleración o favor de la fuerza neta. Entonces quiere decir que la tensión 1 menos la fuerza de fricción del bloque B y menos la componente en X de el peso, eso es la fuerza neta. O sea que si yo obtuviera esas fuerzas, ya tengo la fuerza neta, y la fuerza neta no es otra cosa que la masa del bloque B por la aceleración. Entonces recuerden que nosotros necesitábamos la tensión 1, o sea que de este lado yo voy a despejar tensión 1 para poderla reemplazar en la ecuación anterior, ¿ya? Y para esto pues la tensión 1 va a ser igual a la masa del bloque B por la aceleración más la componente del peso del X, que ya voy a reemplazarla, que sería componente del peso, que sería el peso por el seno del ángulo, ¿no? Y más la fuerza de fricción, que no es otra cosa que mu por la normal del bloque B. La normal del bloque B no ha cambiado, ¿no? Ya que la sumatoria en Y sí sería 0, pues, ¿no? Quiere decir que esto y esto otra vez coinciden, ¿ya? Por lo tanto, eso me sirve lo que ya hicimos en el literal anterior. Quiere decir que esta normal no ha cambiado. Quiere decir que la normal sigue siendo 25 por coseno del ángulo, ¿ya? Entonces, para reemplazar esto acá, vamos a ir poniendo los valores. Bueno, pongamos nomás las variables y luego voy a poner los valores. Masa de seno del ángulo más mu, y aquí sería masa por gravedad. Bueno, pongamos peso de B porque si lo conocemos ya el peso. Peso de B por coseno del ángulo. Entonces, reemplazando esto acá me quedaría peso de C menos masa de B por aceleración más peso de B por seno del ángulo y más mu peso de B coseno del ángulo. Y todo eso tiene que ser igual a masa de C por aceleración. Entonces ahora sí vamos a reemplazar un poco los datos. El peso de C, que lo habíamos encontrado en el literal anterior, es 30.8 newtons. Entonces aquí voy a escribir ya directamente 30.8 newtons. Bueno, voy a poner sin unidades, voy a omitir las unidades. Sabemos que todo está en sistema internacional. Aquí sería menos masa de B, la masa es 2.5, ¿verdad? Por la aceleración. Menos, porque hay un negativo afuera, ¿no? Peso de B, que sería 25 newtons, por seno de 36.9, más mu, que como sigue en movimiento, pues seguirá siendo el mu cinético, por 25 y por coseno de 36.9, y eso va a ser igual a la masa de C, que era 3.08 kilogramos,
por la aceleración del sistema. Entonces, tenemos que realizar esa operación de las ambas. Bueno, aquí hay un error, ¿no? El signo de este de aquí, que también es negativo, ya que todos están con negativo, ¿no? Entonces sería 30.8 menos 25 por seno de 36.9 y menos 0.35 por 25 y coseno de 36.9. ¿Ya? Todos los números de este lado me quedaron 8.79 y del otro lado en cambio me está quedando 3.08 aceleración más 2.5 aceleración. O sea que la aceleración no es otra cosa que dividir eso para la suma de 3.08 más 2.5. Entonces eso sería 1.58 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Bueno, esta es la parte de resolver una ecuación. Sin embargo, lo más importante aquí es el planteamiento de la sumatoria de fuerzas. Importantísimo recordar que en este caso, o sea, en el segundo caso, es cuando tenemos aceleración, y recordar que esto que tachamos aquí solo aplica para el literal C, que nos decían que se cortó la cuerda, ¿no? Entonces cuando se corta la cuerda desaparece la tensión 2, deja de haber velocidad constante y empieza a actuar una aceleración. ¿Sí? En este problema, sí, nos indica que este sistema permite determinar la aceleración con la que se mueve. Obviamente dependerá mucho de la masa que se cuelgue ahí, ¿no? Un observador que va en la plataforma, pues lo que hace es medir el ángulo, y según el ángulo, pues le entrará a una tabla y verá qué aceleración posee en ese momento. Ya, la cuerda sostiene una bolita que es de 0.01 kilogramos. No hay fricción en ningún lado, o sea, no hay fricción entre la mesa ni la plataforma ni en la polea. Y las masas M1 y M2 pues son de 250 kilogramos y 1200 kilogramos respectivamente. Entonces la plataforma pesa mucho más que la masa que cuelga, ¿no? Nos dice determine cuál es el valor del ángulo, la aceleración del sistema, las tensiones, la tensión que sostiene la bola también. Entonces, bueno, tenemos que hacer algunos diagramas de cuerpo libre aquí. Ojo, importantísimo. La aceleración que experimentan estos cuerpos es la misma, ¿sí? Recuerde que la bolita forma parte de la plataforma, o sea que también se acelera con la misma aceleración de la plataforma, ¿no? Ya tenemos ahí las aceleraciones y pues tenemos que proceder a hacer diagramas de cuerpo libre. Yo creo que lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre sobre esta bola. Aquí tenemos el ángulo θ, ¿verdad? Entonces, sobre la bola solamente estarían actuando su peso, ¿verdad? Y estarían actuando una tensión. ¿Ya? Entonces, ojo, miren, usted sabe que de esas dos fuerzas, una de ellas está provocando una aceleración hacia la derecha. Entonces, ahí usted se da cuenta claramente que la fuerza que se está encargando de producir esa aceleración va a ser la tensión en X. Y obviamente la tensión en Y es la que se está encargando que haya equilibrio en el eje Y, para que esa se iguale con el peso. ¿Ya? Entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas para la bola, sería sumatoria de fuerzas en X igual a masa de la bola por aceleración. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que la tensión en X, que ojo, si este ángulo está aquí, obviamente el ángulo se repite con la vertical, o sea que la tensión en X sería el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo, se usaría la función seno. Entonces aquí sería tensión por seno de ese ángulo, va a ser igual a la masa por la aceleración, porque la tensión X es la que provoca esa aceleración definitivamente, ¿sí? Entonces aquí no tengo la tensión, no tengo la aceleración y no tengo el ángulo, o sea, definitivamente no puedo trabajar todavía con eso, ¿no? Bueno, la tensión la podemos sacar del eje Y,
porque la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0, ¿verdad? Y eso me quiere decir que la tensión en Y debe coincidir en magnitud con el peso. Entonces podemos poner aquí una suma hablando de sus magnitudes, que la tensión en Y coincide en magnitud con el peso, y la tensión en Y no es otra cosa que la tensión por el coseno del ángulo, y eso va a ser igual a la masa de la bolita por la gravedad. ¿Ya? Entonces puedo sacar la tensión muy fácilmente. La tensión va a ser igual a masa de la bolita por la gravedad sobre el coseno del ángulo. O sea que si reemplazamos acá, sería masa por gravedad sobre coseno del ángulo. Y eso va a ser igual, perdón, por seno del ángulo también, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la masa de la bolita por la aceleración. Entonces estamos reemplazando la tensión nada más, ¿verdad? Esto lo reemplazamos acá. Y eso pues nos permitirá simplificar esto. Seno sobre coseno es tangente, y de aquí nos va a salir una ecuación muy importante, que la tangente del ángulo va a ser igual a la aceleración sobre la gravedad. O sea que para sacar el ángulo solo tendría que sacar tangente inverso de esa relación, y para eso obviamente necesito la aceleración. O sea que si encuentro la aceleración, he podido determinar el ángulo que va a poder ponerse en esa bolita con esa cuerda, ¿ya? Y es lo que nos dice el problema, ¿no? Que se supone que si alguien está aquí en la plataforma, lo que va a poder hacer es medir ese ángulo, y al momento de medir ese ángulo, pues lógicamente sabe la aceleración. ¿Por qué? Porque si despejo aceleración, la aceleración depende directamente del ángulo, como se puede observar en esta ecuación, ¿verdad? Listo. Entonces, ahora el problema es determinar la aceleración. Para determinar la aceleración, pues voy a utilizar los otros dos cuerpos que tengo ahí, las otras dos masas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de cada una de ellas. Comencemos con la masa 1. Entonces, aquí voy a poner el diagrama de cuerpo libre. Tendríamos tensión, que es la misma tensión que actúa sobre la masa 2, ¿verdad? Aquí tendríamos peso 1, le voy a llamar porque es de la masa 1, y no habría más fuerza, ¿no? Entonces para este bloque, para este de aquí, diría la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración. Vamos a llamar masa 1, ¿no? La aceleración de todo el sistema es la misma, y vamos a decir que en este caso para abajo es positivo, ya que es la dirección de la fuerza resultante. Entonces tendríamos que el peso 1 menos la magnitud de la tensión deben ser la fuerza resultante, que es el producto de la masa 1 por la aceleración. Recuerden que yo necesito la aceleración. Entonces, para despejar la aceleración necesito peso 1, que sí lo puedo sacar, por supuesto, y la tensión, que es la que no tengo. Entonces vamos a dejar lista esa ecuación tal como está ahí, para luego reemplazar la tensión y poder despejar la aceleración. Entonces ahora nos vamos a la masa 2. Si hacemos una sumatoria de fuerzas sobre la masa 2, pues, bueno, un diagrama de cuerpo libre, tendríamos la normal, tendríamos el peso y tendríamos una tensión por acá. Entonces alguien me puede decir, profesor, pero el peso ahí hay que considerar que aquí está la barrita y tal vez hay una normal con eso, o el peso de la bolita. Sí, es verdad, podríamos considerar el peso de la bolita adicionalmente, pero no creo que sea necesario, porque miren, la plataforma pesa 1250 kilogramos y la bolita solo pesa 0.01 kilogramos, o sea que definitivamente dudo mucho que afecte, ¿no? De hecho, hasta por cifras significativas, si usted suma esto con esto, el resultado será 1250. Entonces definitivamente no afecta el peso de la masa de la bolita en la masa de la plataforma. Y entonces serían las únicas fuerzas que están actuando. Y aquí claramente podemos observar que la tensión es la única fuerza que está provocando esta aceleración. Entonces es la fuerza neta prácticamente. O sea que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración, la masa 2. ¿Ya? Y aquí vamos a tomar positivo a la derecha a favor de la aceleración. Y entonces la fuerza neta es la tensión. ¿Por qué? Porque no hay fricción. Si hubiese fricción, pues lógicamente aquí aparecería una fuerza de fricción. Pero en este caso el problema dice que no la hay, ¿ya?
Entonces la tensión 2 no es otra cosa que la masa 2 por la aceleración. Y ahora sí vamos a regresar. No hago la sumatoria de fuerzas en Y porque realmente solo me va a decir que la normal es igual al peso. Pero la normal no me sirve porque no hay fricción, pues no. Entonces esta tensión la vamos a reemplazar en nuestra ecuación que teníamos acá. O sea que el peso 2 menos la tensión, que es la fuerza que acabamos de encontrar, que coincide solamente con la masa 2 por la aceleración, ¿verdad? Que es lo que hicimos acá en este momento, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser igual a masa 1 por aceleración. Entonces el peso, bueno, aquí he escrito mal, ¿no? Esto es peso 1. Entonces aquí podríamos decir que el peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Y de aquí podemos separar la aceleración, ¿no? Que sería el peso 1 dividido para la suma de las masas. ¿Ya? Entonces el peso 1 sería masa por gravedad de 1. Si nos acordamos es de 250, ¿no? Entonces aquí sería 2500 dividido para 250 más 1250, que son las dos masas. Entonces la aceleración nos va a dar un valor de 1.67 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces hemos encontrado ya el literal B, que dice cuál es la aceleración del sistema. ¿Sí? Pero no hemos encontrado el literal A todavía, que dice cuál es el valor del ángulo. Pero sabíamos que el ángulo depende de la aceleración, ¿no? Entonces el ángulo va a ser igual a tangente inverso de ¿quién? 1.67 dividido para 10. O sea que el ángulo al que va a estar la cuerdita, ¿no? de la bolita que está en la plataforma sería de 9.48. Estoy usando 3 cifras significativas, pero realmente era de ser usado una, ¿no? Bueno, este dato está un poco mal, ¿no? Debería ser 0.0100 por lo menos para usar 3 cifras significativas. Ya está el ángulo, ¿verdad? 9.48 y el valor de la tensión que une la cuerda. Entonces, bueno, la tensión, pues ya teníamos una expresión aquí que sería la masa 2, 1250 por la aceleración, que es 1.67. Si usted usa aquí, sería 1250 por eso, y nos da un valor de 2090 newtons. Ya aplicando 3 cifras significativas, que sería 2090 newtons, ya tenemos la tensión, ¿no? Y luego dice el valor de la tensión que sostiene la bola. Entonces nos vamos acá al diagrama cuerpo libre de la bola, y aquí hemos encontrado también una tensión, ¿no? La tensión va a ser igual a la masa de la bola. Va a ser una tensión muy pequeña porque la masa es pequeña, ¿no? Por 10 dividido para el coseno del ángulo, que ya lo encontramos. Entonces la tensión sería hacer esa operación, ¿no? Eso sería 0.101 newtons. Ya es una tensión muy pequeñita, ¿no? Claramente, pues no, porque son 10 gramos que están en esa bola. ¿Ya? Y ya hemos encontrado el literal D.